Esto es Buenas noches, Fort Wayne. Hola people, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Buenas noches, Fort Wayne. Este es el segundo episodio y en este episodio tenemos otra persona de Colombia. Es una persona que agradezco que ahorita su participación en esto, a pesar de que no nos conocíamos antes. Y esta persona es una terapeuta, es una psicóloga y es de Colombia, como ya mencioné. Bienvenida, Adriana. Discúlpame que no sé tu apellido porque te contacté por Facebook y nada más dice como tus iniciales de tu apellido. Así que discúlpame que no te di una presentación propia. Pero muchas gracias por estar aquí. Gracias. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, muy bien, muchas gracias. Disfrutando pues que hoy salió el sol, entonces qué rico, amanece uno con motivación y para hacer cosas. Ya sé, ahorita el día está bastante hermoso, a pesar de que toda la semana estaba así bien raro, bien feo, y el fin de semana estuvo así todo gris y frío, así bien triste. Dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Y cómo estás el día de hoy? Ahorita, digo, por supuesto estás ahorita en este programa, pero ¿tienes trabajo cómo va a ser el día de hoy en tu trabajo? Bueno, generalmente los miércoles es el día que yo tomo descanso, es el día que escogí yo para no trabajar. Generalmente trabajo lunes, martes, jueves y viernes. Entonces mi trabajo, yo escojo que sea más que todo, digamos, de 8:30 a 2 de la tarde, no más, ¿sí? Porque eso es lo que acomoda con mi familia para yo poder recoger a mi hijo y estar ya con mi familia. Entonces, eso es prácticamente el horario mío de trabajo. Yo soy licenciada terapeuta en matrimonio y terapia familiar. Entonces, tengo varias funciones en la parte de trabajo, ¿sí? Y tengo 2 oficinas y digamos 2 oficinas y 3 trabajos. Y digamos, Wow. bueno, la otra oficina sería acá también en la casa, ¿no? O sea, todo lo haces desde tu casa. No, y sí, hay, por ejemplo, los dos oficinas que tengo es con el Bowen Center. Entonces, hay una oficina que voy 2, 3 días a la semana en Fort Wayne y los lunes en Auburn, que es en el otro condado. Entonces, es diferente, aunque me desempeño ahí como licenciada terapeuta y en esto, pero digamos, el oficio y lo que tengo que hacer es un poco diferente. Entonces, por ejemplo, cuando voy al DeKalb County, el trabajo que yo hago allá es hacer más que todo como evaluaciones, ¿sí? Por ejemplo, llega un cliente, entonces lo que yo hago es evaluar toda la parte, por ejemplo, del historial, de qué necesitan, y ahí a la final, digamos, hago recomendaciones de decir, bueno, necesita ir donde el psiquiatra, empieza a tomar medicina, necesita ir a este lugar a grupos de apoyo o necesitas un trabajador social. Entonces ya cuando salen ahí ya están todos organizados de a dónde van, qué hacer, qué necesitan para cumplir con las necesidades de ellos. Entonces eso es lo que generalmente hago en ese condado. Y en ese condado, ¿cómo la gente te contacta o tú los buscas? O como tú dices que trabajas en ese condado, pero ¿cómo te richean, por decirlo así? En ese condado, la gente creo que lo que hace prácticamente es, si necesitan ayuda, llaman al Bowen Center. Sé que lo que hacen es buscar por internet ayuda a nivel mental, psicológica, y hay pues como una compañía donde digamos la gente llama a cualquier hora, a cualquier momento, y ellos obviamente contestan, y dependiendo, como el Bowen tenemos en muchísimos condados, ¿sí? Está en Noble County, en DeKalb County, en Fort Wayne, en Warsaw, en muchísimos. Entonces, ellos miran dónde ellos viven y nos mandan allá. Entonces, ellos miran, también dependiendo de las aseguranzas, ¿sí? Si la persona tiene una aseguranza privada, lo mandan conmigo. Entonces, yo hago allá las evaluaciones esos días y solamente los lunes cuando voy allá. Eso está muy chingón. Está interesante eso.
Y los otros días cuando voy a Fort Wayne, es diferente, es donde yo veo más la parte de, digamos, hago terapia. Sí, hago más que todo terapia familiar, terapia, por ejemplo, mucho con personas adolescentes con depresión, pensamientos suicidas, ansiedad. Y lo que más veo es la parte familiar, ¿sí? Los problemas familiares que ahorita se están presentando mucho. No, Entonces, sí, allá hago por más terapia. supuesto. Y el otro, digamos, trabajo que hago es con la organización de Luterana, aprobó, digamos, como un grant para poder ayudar a la gente hispana, ¿sí? Que han sido afectados por el coronavirus. Entonces, ellos en ese trabajo, ellos no tienen que pagar absolutamente nada. Y entonces yo veo también esas personas, pero lo hago por teléfono. Entonces, voy a la oficina de Fort Wayne, algunas terapias es por teléfono, otras en persona, voy al DeKalb County, hago las evaluaciones y el otro trabajo es con la organización luterana, que es ayudando a la gente solo hispana, ahí solo hispana, que no tienen aseguranza. O sea, más que nada, tu enfoque siempre ha sido la gente hispana, o sea, no trabajas con americanos o sí trabajas No, con ellos, pero no tanto. no con ambos. Lo que hago las evaluaciones en el condado de DeKalb County es solo gente americana. Allá no veo a nadie hispano. Eh, por ejemplo, también personas que se han metido, por ejemplo, en como problemas de corte y eso, entonces yo les hago la evaluación y les digo, ustedes tienen que hacer esto, esto y esto y esto, y presento el reporte, digamos, para el probation, ¿sí? Para la aprobación. La persona vino y esto es lo que, las recomendaciones mías. Entonces, pero ahí no hay nadie, no tengo a nadie hispano en esa, solo americano. Y en Fort Wayne sí hay más gente hispana. Entonces, bueno, hago ambos porque también tengo muchos clientes de hace muchísimos años que son americanos. Entonces, es ambas. Oh, eso está bien, que tengas un market más grande y pues puedas ayudar a diferentes comunidades. Imagino que pues obvio cada pues nacionalidad o pues comunidad tiene diferentes pues problemas o evaluaciones. Estoy un poco curioso con qué tipo de evaluaciones haces o a qué te refieres más por eso. Entonces, por ejemplo, viene alguien, digamos, dependiendo, hay mucha gente que viene, digamos, voy a coger un caso, una familia, ¿sí? Por ejemplo, alguien se metió en problemas legales, estuvo manejando y estaba tomando, salió con los amigos y empezó a tomar y lo cogió la policía. No, sí. Entonces, la corte lo que hace es siempre le dice, bueno, vayan al BOEN, ¿sí? Los manda con nosotros y entonces la evaluación que hago es toda la parte clínica, por ejemplo, la historia familiar, si tiene cosas de depresión, si tiene cosas de trauma, qué pasó, qué tanto están utilizando sustancias, de qué edad, cuándo fue la primera vez, cuándo fue la última vez. Y de acuerdo a esa evaluación, entonces las recomendaciones pueden ser, bueno, necesita ir a ver al psiquiatra porque, por ejemplo, tiene depresión, no se quiere parar, no quiere vivir la parte, digamos, social. Entonces, ahí serían las recomendaciones más que todo porque sí tienen que tomar medicina para que hagan una evaluación médica. Entonces, esa es una de las evaluaciones. La otra evaluación es que, por ejemplo, yo a veces recomiendo tienen que asistir a grupos, ¿sí? Los grupos de apoyo, los grupos de abuso de sustancias. Entonces, esos grupos son como por 6 meses, todas las semanas, por 2 horas, eso. Y también hay, por ejemplo, cuando son niños que tienen autismo o tienen otro tipo de problemas, ahí tenemos en el BOEN lo que son trabajadores sociales. Entonces, también los asigno con ellos. Entonces, mirando que cada persona tiene sus propias necesidades, entonces yo trato de abarcar todo eso. Entonces, la evaluación es eso, ¿no? Mirar si hay soporte familiar. Hay gente que no tiene apoyo familiar, no tienen familia, no tiene nadie. Hay gente que sí. Entonces, yo dependiendo les digo, bueno, ustedes necesitan ver un psicólogo o no un psicólogo, porque acá es diferente como lo tratan en los países de uno, un terapeuta
para que tenga la terapia cada semana, ¿sí? O usted necesita terapia 2 veces al mes nomás, o necesita terapia con familia también. Entonces, ya a la final de recomendaciones, la persona sale y con los client services, con las personas que están, digamos, al frente, ya empiezan a ponerlos en donde ellos necesitan estar. O sea, tú le das una evaluación psicológica a la persona de cuáles son sus necesidades o por qué es lo que está pasando, y dependiendo de cuál es su situación es donde tú lo envías. Ya. Yo lo envío para, obviamente ya, cuando ellos vienen, generalmente después conmigo, yo hago otra evaluación, a ver, por ejemplo, si ellos estuvieron en grupos de apoyo de sustancias de abuso, ¿sí? Entonces ya cuando ellos se gradúan de eso, ellos vienen conmigo ya la última sesión para yo cerrar el caso, entonces donde hago la evaluación, qué aprendieron, qué no aprendieron, qué les ayudó, y mirar si realmente ellos están listos para ya volver otra vez y no meterse en Sí, problemas. realmente hubo un cambio o hubo un resultado. Pero tú los tratas así constantemente, o nada más te dan un caso, tú los ves y los ves constantemente, o nada más es cuando los conoces y luego cuando ya vuelven de su terapia. Lo que yo hago allá, porque voy solamente una vez a la semana y voy los lunes de 9 a 1 de la tarde, entonces no tengo, y obviamente tengo, por ejemplo, ahorita el horario lleno hasta finales de enero, ¿sí? Y solamente es evaluaciones. Entonces, lo que yo hago en casos, por ejemplo, de depresión o en casos que necesitan ver a alguien cada semana, los mando con otro terapeuta. Pero casos que, por ejemplo, los puedo ver una vez al mes o cada 2 semanas, los tengo yo. Pero cuando son casos más así, no, por el horario mío que ya está lleno, Tú no tienes el tiempo para verlos. no tengo, entonces los mando con otras terapeutas. Ahorita que mencionaste, estoy un poco curioso y discúlpeme la ignorancia, pero ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un terapeuta? O sea, sé que trabajan juntos y tienen trabajos o, ¿cómo se llama? Características similares en su trabajo, pero ¿cuál es la diferencia de una ocupación a la otra? Acá en Estados Unidos, o digamos en el estado de Indiana, porque sé que cada estado cambia muchas cosas, ¿no? Las reglas las cambia mucho. Sí, eso también depende mucho del país o del lugar donde te encuentras. Entonces acá, por ejemplo, un psicólogo lo que hace es evaluaciones psicológicas, ¿sí? ¿Cuáles son las evaluaciones psicológicas? Por ejemplo, de personalidad, por ejemplo, de inteligencia, ¿sí? O cosas que, por ejemplo, si tienen ciertos rasgos de desórdenes de personalidad o algo que está pasando que son problemas mayores. Entonces, ellos aplican todos los instrumentos de test, ¿sí? De personalidad y de cosas de psicología, ¿sí? Ellos generalmente, los psicólogos, y eso solamente para hacer el test, por ejemplo, hay niños dicen, padres de familia, no sé si mi hijo tiene autismo, no sé si tiene un problema a nivel intelectual. Entonces, los psicólogos hacen toda esta parte de evaluación a nivel eso. Solamente son pruebas psicológicas lo que ellos hacen. Generalmente ellos no ven personas de hacer terapia, ¿sí? Y eso acá en Estados Unidos. El psiquiatra es alguien también, y para hacer la diferencia entre los tres, el que ve como por 5 o 10 minutos al paciente y dice, ok, usted necesita esta medicina o no la necesita, o le subo la dosis o le la bajo, ¿sí? Entonces, es solo de medicina, ¿sí? O sea, él te da la receta médica. La receta médica. Y nosotros los terapeutas sí damos lo que es la ya terapia, son 45 minutos de hablar de los problemas, de cómo vamos a solucionar esto, que si tiene depresión, cuáles son los, como llamamos los coping skills, como las habilidades que ellos tienen que aprender para sobrevivir, si hay problemas de comunicación, de pareja, ahí sí damos ese tipo de ayuda que es terapia, ¿sí? Pero no es, por ejemplo, el psicólogo, como te digo, solamente hacen la prueba de los test psicológicos, no hacen terapia. Oh, ok. Entonces ese término está mal empleado, porque ya ves que en los tipos de programas o shows o películas siempre muestran de que, voy a ir al psicólogo, pero pues ven y ves que es una persona típica que está sentado y diciéndole problemas a la persona, pero pues como tú mencionaste, pues eso sería el trabajo del terapeuta. El psicólogo pues nada más te hace un test, te hace como un examen mental de lo que estás pasando.
pero no te escucha. No, ellos es prácticamente el test psicológico donde tú, son a veces 3 horas de las pruebas, o sea, que empiezas a responder, sí, no. Por ejemplo, para mirar características de paranoia, ¿sí? Si la persona sufre, por ejemplo, pienso que una de las preguntas que generalmente están en la mayoría de los exámenes o test de psicológico, si siento que alguien está detrás mío mirándome, si cuando voy caminando pienso que alguien me está persiguiendo, ¿sí? Entonces son preguntas todo el tiempo, son 2, 3 horas de como un examen, ¿sí? ¿Y eso es lo que salías a hacer en Colombia? Cuando yo estoy en Colombia me gradué de psicóloga, pero psicóloga, allá nos enseñaron a aplicar test psicológicos, pero a la vez también podemos hacer terapia psicológica, ¿sí? Entonces en Colombia un psicólogo es diferente, puede hacer los dos, ¿sí? Pero acá no, acá es diferente, acá tiene que también hacer un doctorado. O es que eso lo del PhD, para poder hacer terapeuta necesitas eso. Oh. ¿Y qué tan diferente es ser psicólogo en Colombia de ser psicólogo acá en Estados Unidos? ¿Todavía aplicas tu profesión de psicólogo aquí en Estados Unidos o eso nada más es exclusivamente en Colombia? En psicología, claro, muchas cosas que yo aprendí allá de psicología, todas las teorías, trabajar con pacientes y todo, fue algo que me ayudó muchísimo para poder realizar la maestría acá, la especialización. Y cuando yo me presenté en la universidad de acá de Purdue University, mm, obviamente me tocó presentar o darles toda la información de la universidad donde yo estoy en Colombia para que ellos miraran primero si era obviamente verídica, si era de verdad la que yo había estudiado allá. Y ellos les tomaron, creo, como 2 meses para verificar todas las clases que hice y eso. Y ellos me dieron crédito por todo el trabajo que yo hice de psicología, ya 5 años de carrera. O sea, sí te revalidaron todos los créditos. Wow, Y qué suertuda. Eso no sucede muy seguido. Sí, y además, mira, es que en Colombia nosotros fuimos 5 años de estudiar psicología y creo que nosotros recibimos como de 6 a 12 materias. O sea, eso era todo el día, todo el día. Nosotros no, allá en Colombia, en esa época, uno no trabaja, uno es desde las 8, me acuerdo que a veces había clases a las 6 de la mañana y terminamos a veces hasta las 10 de la noche, todo el día. ¿Y eso era cada semestre? Sí, eso era cada semestre, allá es bastante intenso, como te digo, en esa época, no sé, ahora eso fue hace 20 años, estuve allá. Entonces valieron todo, gracias a Dios, acá la universidad me valió todo y no me tocó que repetir o atrasarme. Entonces me valieron eso y dijeron, sí, listo, puede hacer esta maestría acá en Estados Unidos sobre matrimonio y terapia familiar, como terapeuta. ¿Por cuántos años estuviste estudiando? 5 años psicología, ¿verdad? Es lo que mencionaste. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de estudiar psicología? Porque siento que estudiar psicología hoy en día es un poco, no sé, lo toman muy a broma, es como que, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a escuchar a locos o qué? Y es como que, güey, o sea, es más de eso, o sea, te pones pues, a analizar cómo funciona la mente, cómo funciona la persona, por qué hace esto, por qué hace lo otro, pero ¿qué fue lo que te llamó la atención de estudiar psicología? En tu punto de vista. Desde mi punto de vista, siempre hay que estudiar psicología por cosas, digamos, de entenderse uno primero, uno mismo, ¿sí? A veces la gente, y esa es una muy buena pregunta que tú haces, porque generalmente la gente contesta, oh, no, es que por ayudar a la gente. La verdad, uno estudia muchas carreras, especialmente psicología, es porque uno quiere aprender muchas cosas de uno mismo, resolver muchas cosas de uno mismo y ayudarse a uno mismo, ¿sí? Como, obviamente, entonces, cuando estudié psicología, siempre quise saber el porqué de las cosas y también a la vez ayudarme a mí misma a entender las cosas y a ver la vida diferente. Entonces fue algo que siempre quise, siempre me llamó la atención todo lo que es los trastornos mentales, todo lo que es la parte de diagnósticos y poder ayudar a la gente, ¿sí? Entonces, con el transcurso de tiempo, obviamente uno se da cuenta que hay muchas cosas que aprende uno también de los clientes, de la experiencia que uno va llevando con ellos, ¿sí? No solamente es en la parte de libros y eso que uno aprende, ¿sí? Y más que eso,
la psicología y el terapeuta es la conexión que uno tenga con el cliente, ¿sí? Tú puedes haber estudiado todo lo que quieras y ahí tener todos los diplomas de Harvard University y de Sí, todo sí, lo que sí. quieras, pero si no tienes esa conexión con la gente, no va a ser. Y es una cosa, sí, a veces uno tiene conexión con la gente, a veces no, ¿sí? Y a veces uno dice, mira, yo creo que tú vas a trabajar mejor con tal persona, con un hombre o una mujer, que conmigo, o con, ¿sí? Entonces, no es cualquier cosa, ¿sí? Por ejemplo, tú decías, bueno, vas a trabajar y escuchar locos. Eso Sí, sí. es muy, digamos, un estereotipo de hace muchísimos Sí, años. es un comentario ignorante de la gente que es un cliché de la gente que piensa de la psicología. Pero cuando, por ejemplo, empiezan a venir a terapia, una cosa que eso se escucha muchísimo, ¿sí? Por ejemplo, las familias, ¿sí? Yo tengo muchísimas familias que vienen y las personas que vienen son las mamás, ¿sí? El papá nunca quiere venir, porque obviamente dicen, yo no estoy loco, yo no necesito ir allá. Y realmente lo que hacemos es que, bueno, venga por una vez a ver cómo les parece eso. Y cuando ellos vienen, se dan cuenta que la terapia no es lo como era hace muchos años, ¿sí? O por ejemplo, lo que nosotros aplicamos acá. ¿Qué es lo que aplicamos? Hace muchos años, por ejemplo, uno veía la parte del trauma, de cómo pasó con el papá, la mamá, lo que le dijeron. ¿Sí me entiende? Mucho se enfocaba en la parte psicoanalítica, ¿sí? Hoy en día la que acá uno mira es solución de problemas. ¿Qué vamos a hacer? Ok, no tienen problemas de familia, ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces, cuando ellos vienen y tenemos un plan, esto podemos hacer, que es lo que ustedes quieren trabajar, quieren tener una mejor familia, no gritar tanto en la casa, que la niña no se vaya y usted no sabe dónde está, ni con quién está, ¿cómo vamos a arreglar eso? Y cuando empieza uno a darle las ideas y decir, vamos a trabajar en esto y esto, a ver qué funciona, qué no funciona, empiezan a cambiar y ya se dan cuenta que es algo que les está ayudando y ven resultados. Entonces, eso es lo que hace que ellos mismos al principio no querían venir y luego ellos son los que mandan a otras personas a uno y recomiendan y se sabe que vayan allá porque allá los ayudan, ¿sí? Porque ven resultados a nivel no solamente ellos, sino también familiar, de toda la familia. O sea, de cierta manera te conviertes como su coach emocional y depende de lo que sus necesidades o cuál es el problema, pues tú los mandas con, oh, esta persona te sirve, esta persona no, o chance yo no te puedo ayudar, pero otra persona te puede dar la asistencia que te pueda servir, dependiendo de tu caso o su caso. Ajá, sí, generalmente es eso y es, no, como le digo, yo creo que la gente cuando tiene miedo de, por ejemplo, venir al consultorio es porque temor a ser juzgados, ¿sí? Ay, yo no quiero decirle eso a esta persona, no quiero, me da pena que yo le diga todos los pensamientos que tengo porque va a decir que estoy loco o va a decir que cómo se le ocurre pensar en esto. Pero como te digo, eso depende de la conexión, ¿sí? Cuando la gente viene y se dan cuenta que no es así, van a sentirse más tranquilos, ¿sí? Sobre todo adolescentes, porque para que los adolescentes vengan, especialmente los hombres, es muy difícil. Pero una vez que ya están acá con nosotros, ya quieren seguir viniendo porque saben que no es como lo que ellos pensaron que era. No, sí. No, y sí tienes razón. Usualmente los hombres es mucho más difícil ir al psicólogo porque somos tercos y usualmente somos muy, no sé, obstinados de que, ¿por qué voy a ir ahí? Digo, ¿qué quieres decirme? ¿Estoy loco? ¿Qué? Pero sí tienes razón. Pero en ese caso, cuando tienes pacientes de ese tipo, ¿cómo es tu approach con ellos para que ellos se puedan abrir contigo? En tu lado de psicóloga. Lo que hacemos es esto. Una cosa es, generalmente los papás son los que los obligan a venir, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Entonces, lo que yo les digo es, bueno, hay ciertas cosas que su mamá va a saber, pero también lo que hablamos es confidencial, ¿sí? Si ellos son mis clientes, lo que hablamos acá se queda acá, ¿sí? Hay cosas que los papás obviamente tienen que saber y uno tiene que reportar en caso de que, para proteger a la persona, si hay casos de pensamientos suicidas o algo así. Pero sin embargo, lo que se habla, no, ellos piensan que uno va a llamar al papá, a la mamá a contarle todo. No, eso no es así. Nosotros no llamamos a nadie a contarle, mire que tal persona me contó esto y esto. No. Entonces, con los adolescentes, ¿cómo hago yo? Primero, los escucho, ¿sí? Sí, sí. Generalmente las niñas, las mujeres, sí que quieren hablar. Los hombres no. Los muchachos jóvenes no quieren hablar, ¿sí? Entonces,
lo que yo les digo, mire, primero que esto es un lugar seguro para ellos, ¿sí? Segundo, podemos tratar, si le hagamos 1 o 2 sesiones y yo les doy esta libertad a ellos, que ellos sientan poder y control de la situación. ¿Cuál es? Podemos hacer 1 o 2 sesiones. Si no te gustó, no te sientes bien conmigo, o si quieres te puedo mandar con alguien más, o simplemente hablamos con tu mamá y yo no te puedo forzar que tú vengas acá, ¿sí? Yo quiero que si tú vienes acá es para yo ayudarte a que tú te sientas mejor y tú me dices, Adriana, quiero que me ayude con esto y esto y esto, y ya. Entonces, darles esa libertad, ¿sí? De que ellos no tienen que estar ahí, ¿sí? Por supuesto. Aunque el papá y la mamá los traigan, ¿sí? Que cada cosa es confidencial. Y es increíble, mira, yo cuando empiezo a hablar y a conectarse con la gente, con los adolescentes, son por cosas, detalles tan mínimos que el papá ni la mamá ni nadie sabe. ¿Cuáles son los detalles mínimos? ¿Qué te gusta hacer? Dibujar, pintar. De verdad, cuéntame, muéstrame el dibujo que hiciste. O tienes una mascota, cuéntame tu mascota, cómo se llama, qué le gusta, ¿sí? Entonces son cosas pequeñísimas que a veces los papás saben que ellos pintaban, dibujaban, o que les gustaba tocar guitarra, o que jugaban con el gatico a tal cosa, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces son detalles, ¿sí? No, ¿qué pasa? No habla uno directamente. Oiga, cuénteme qué le pasa a usted, porque no hace caso en la casa, ¿sí me entiendes? No, obviamente no voy a hacer eso. No, pues tienes que Pero llegarlas de alguna manera. sí, entonces lo otro es, juegan mucho video games, ¿sí? Los juegos, porque se la pasan en eso. Y a veces uno dice, bueno, ¿por qué me la paso todo el tiempo en eso? ¿Qué crees que te gustaría hacer? ¿Te gustaría hacer algo con tu papá, tu mamá? Ah, es que ellos nunca están en la casa o siempre están durmiendo. Entonces ya empieza uno a ver qué está pasando en la casa, ¿sí? Entonces dice, bueno, ¿y qué tal si tal cosa? Entonces siempre los enfoco en la parte de cuidarse en ellos mismos, ¿sí? De hacer cosas positivas para ellos que van a ver resultados a la final, a largo plazo, ¿sí? Entonces eso es lo que, digamos, de esa forma me ayuda a conectarme con ellos, ¿sí? Cuando veo que están muy resistentes, ¿sí? Que no quieren ni nada. Una Que no se cosa quieren que... abrir, no quieren decir nada. Ujú. Por los video games, ¿sí? Por ejemplo, a veces dice, bueno, cuéntame cuál es tu juego favorito, que tu mamá dice que tú juegas los juegos todo el día. ¿Cómo se llama? Cuéntame cómo ¿sí? Yo juego tal y tal. O sí, ¿de qué se trata? Cuéntame, ¿sí? Entonces empiezan a hablar por eso, ¿sí? Entonces, eso hace que empiecen a hablar al menos 10, 15 minutos del juego, ¿sí? Y yo a la final siempre veo desde que trato de ayudarles, bueno, y en eso que nos puede ayudar, ¿sí? Nos pueden ayudar a algo, por ejemplo, cuando tú juegas de eso o tú te sientes bien, ¿sí? Y les hago ver, a veces los muchachos juegan todo el tiempo porque esa es la familia de ellos, ¿sí? Y cuando digo la familia, ¿por qué? Porque el papá y la mamá están trabajando todo el tiempo o están muy ocupados. Oh, sí, sí tienes razón, y es interesante ese punto que dijiste porque, o sea, ahorita que las personas que están muy metidas en videojuegos, pues esa es su comunidad, es donde se sienten libres, es donde se expresan y se sienten parte de, porque pues están jugando con un montón de extraños, pero esos extraños son su familia, como dijiste tú. Claro, y porque a veces escuchan al papá y la mamá gritando, entonces no quieren ni siquiera salir de nada, quieren salirse de ese mundo tan estresante. Pero es donde ahí yo les ayudo a todas las familias a que hay que enfrentar y ponerle cara a la realidad, ¿sí? No hay que salir corriendo porque pues la realidad tarde o temprano va a llegar, o sea, tenemos que enfrentarla, queramos o no queramos, ¿sí? Tarde o temprano tenemos que salir del cuarto y cómo vamos a conseguir trabajo, cómo vamos a hacer si no hemos desarrollado las capacidades sociales, ¿sí? De hablar, de cocinar, de saber cómo hacer las cosas de la vida diaria, ¿sí? Y es cuando te das cuenta que jugando, por ejemplo, los video games, ¿qué pasa? No quieren salir a ningún lado. ¿Por qué? Porque ya psicológicamente, cerebralmente, apagaste todo eso. Cuando digamos apagamos, ¿qué es? Salgo y me da pena, si voy a la parte social, a una fiesta, a una reunión, ya, ¿qué haces tú? Empiezas a mirar para todos lados, hola, sí. La ansiedad. Porque no sé, no, pues ¿cómo vas a aprender si estás todo el tiempo acá? ¿Sí? Tú sabes que la mente y todo es práctica, práctica, como el ser humano aprende. Práctica, práctica, práctica todo el tiempo, es desde que nacemos, ¿sí? Así es como el ser humano aprende. Entonces,
Si estamos acá, no estamos practicando la parte social. Entonces, cuando la mamá o el papá dice, camine, vamos a la reunión familiar o el bautizo, el cumpleaños, no, yo no quiero ir. Me relaciono. Claro. Pero ponte a pensar, ¿por qué? Porque siente la ansiedad cuando uno va a una fiesta, a un cumpleaños y todo. Hola, y empieza, como te digo, empieza uno a mirar todo el tiempo y no sabe ni qué hacer, y ya empieza uno como a llamar la atención para que nos vayamos, ¿sí? Pero si desarrollan esa parte social, ¿qué va a pasar? Van a disfrutar el momento, y no solo que tienen que aprender eso porque cuando vayan al trabajo, ¿sí? También tienen que hacerlo, ¿sí? Aunque el trabajo sea en computador y no se relacione con nadie ni nada, supongamos, van a tener algún día familia. ¿Qué van a hacer con la familia? ¿Se van a quedar encerrados en la casa, en el cuarto, en esto, y los niños corriendo solos por ahí? ¿Van a repetir lo que los papás, lo que usted vivió? A la larga van a repetir lo mismo que hicieron antes. Y no quieres, entonces va a ser la depresión, la ansiedad, el frustramiento, se van a sentir mal como papá, como hombre, como todo, ¿sí? Entonces, eso es lo que cuando viene la gente a terapia, lo que uno trata de ver, de que ellos disfruten de la vida, disfruten el momento, disfruten lo que tienen, la familia, sus amigos, todo, ¿sí? Porque generalmente casi todos tenemos todo lo que necesitamos. No, sí tienes mucha verdad. Y en esos casos, ¿tú cómo piensas que sería la mejor manera para quitarte esa ansiedad de... así, por ejemplo, eres una persona muy retraída socialmente y tú nada más te hallas en videojuegos o nada más en internet, pero cuando sales a exteriores, pues tú sientes, ay, yo no quiero salir, no quiero hacer eso, o me da miedo, me da pena. ¿Cómo piensas que es la manera para que ellos se expresen o, no sé, salgan de su caparazón, por decirlo así? Primero deben educarse y tener información. Por ejemplo, lo que yo hago con los muchachos que me dicen, sí, no quiero salir ni siquiera a ver a mis primos, porque ya me siento como que lo que hablo no es importante, o como que me da pena, como que, no, todos esos pensamientos. Entonces yo lo que hago desde con niños de 5 años es enseñar la parte social, qué cosas son las cosas básicas cuando uno conoce a alguien, o cuando uno va a una reunión, que es la parte de respeto, el mirar a los ojos, ¿sí? La mayoría que hacen es para todos lados. Entonces, cuando vienen al consultorio, practicamos todo esto, ¿sí? Entonces, el practicar, por ejemplo, bueno, antes del coronavirus, uno supuestamente saluda con la mano, ¿sí? Hola, mucho gusto, o tal cosa, ¿cómo está? Y le pongo ciertos, digamos, temas, ¿sí? Normales. ¿Cuál es el objetivo cuando uno conoce a alguien, ¿sí? Como toda persona, ¿qué significa conocer a alguien? Saber qué le gusta a la otra persona, saber qué cosas hace la otra persona, ¿sí? Por ejemplo, como estamos hablando tú y yo ahora, ¿sí? ¿Qué Sí. le gusta, qué hace? ¿Sí me entiendes? Y entonces, Exacto. pero si la gente se queda callada, pues no. Entonces, digamos lo bonito cuando uno conoce a alguien o de cualquier tipo de relación, aunque sea familiar, es saber y, digamos, llegar a conocer a la otra persona, qué cosas le gusta, qué no le gusta, ¿sí? Y qué cosas podemos tener en común, qué cosas uno puede aprender también de la otra persona, ¿sí? Entonces, con ellos yo ensayo mucho en la oficina, ¿sí? Uno se para, llega, o sea, todo como lo llaman en español, que el roleplay, o sea, Sí. entonces ensayan uno cómo va a ser. Y lo que cuando las mamás me cuentan, ay, Adriana, imagínate que ya fuimos a una fiesta y saludó y hizo eso y nos tuvo en el teléfono, ¿sí? Claro, porque ya están más seguros de ellos mismos, ya saben qué hacer, ya están preparados psicológicamente, ya saben qué preguntas hacer. Ya están más cómodos. Entonces se sienten más cómodos, y a la final, ¿qué? Por ejemplo, a mí me encanta cuando mi mamá me dice, Adriana jugó y todo, se divirtió, lo vi contento, riéndose. Claro, eso es lo que queremos. Disfruten, ¿sí? Los video games, claro que es bueno y todo rico, pero no todo el tiempo, ¿sí? Porque no, todo en exceso es malo. Sí, Entonces, exactamente. entonces eso es lo que hago con niños desde los 5 años hasta adolescentes, a práctica. También les pongo, le digo, mire, busquen videos en el YouTube que digan social skills, ¿sí? Y después de que lo vean, vamos a hablar 3 cosas, anote, escriba, les digo, escriban 3 cosas que les gustó, que no les gustó, que aprendió y que sienten ustedes, que aplican a ustedes, que ustedes lo pueden hacer. Entonces, eso es lo otro que... Entonces, prácticamente es educarnos, ensayar, practicar,
cada semana hasta que se sientan ya seguros y volver a la sociedad. ¿Y usualmente por cuánto tiempo ves a tus pacientes? ¿O no sé, te asignan un cierto tiempo o depende de cuando ya ves mejoras, es cuando ya los dejas de ver? ¿O cómo funciona usualmente cuando trabajas con tus pacientes? Cuando yo trabajo con ellos, les digo desde el primer día cómo yo veo que hay resultados, ¿sí? Les digo, mire, me gusta ver a la gente al principio una vez a la semana, ¿sí? Digamos por 3 semanas seguidas, ¿sí? O sea, una vez a la semana, 3 semanas. Cuando yo veo y cuando ellos sienten que ya van mejor, ¿sí? Entonces empiezo a verlos cada otra semana. Cuando ellos ya van mejor, cada 3 semanas, una vez al mes, y luego hacemos terminación, ¿sí? Cerramos El ciclo. el caso, ¿sí? Cuando se sienten ya listos. Sin embargo, hay clientes que tengo por muchísimos años que a veces me dicen, yo quisiera que poder venir al menos una vez cada mes, mes y medio, ¿sí? Aunque no tenga problemas, pero ellos no se sienten a veces bien con otras personas o confían tanto con otras personas en hablar porque no tienen la parte familiar, ¿sí? Entonces vienen, ¿sí? Entonces son clientes que tengo muchos años, pero más que todo por eso, ¿sí? Por esas razones. Pero generalmente a mí me gusta cuando ya están listos, pues obviamente quiero que sean independientes, ¿sí? No dependan de uno y ya. Generalmente termino, digamos, con un cliente y a los años algo pasa, como todo en la vida, una crisis, una muerte de una persona familiar o... No, sí se entiende. Y ahí como tú mencionaste, es que pues ya a cierto tiempo pues hay pacientes con los que construyes un bond y pues ya los ves a cierto tiempo y ya tú te ganaste su confianza. Ya después de muchos años, entonces, pero como te digo, son algunos casos que siempre yo prefiero y siempre les digo, quiero que sean más independientes, ¿sí? Que no, ya saben, yo lo que les digo es, yo les enseño las técnicas, las estrategias, le doy todas las herramientas y ya quiero que lo hagan, ¿sí? Entonces, ese es digamos, la meta mía y así es como yo veo que funciona. Cuando la gente me dice, quiero ir una vez al mes, no, porque una vez al mes, si usted quiere cambiar comportamiento, eso no va a funcionar, ¿sí? Tengo que entrenarla para que ya después, ahí sí se sienta bien, ya pueda hacer las cosas sin tanto trabajo, digamos. Bueno, se puede decir que es a la parte que tú disfrutas más de tu trabajo, ver el cambio, el crecimiento del paciente. Sí, eso yo creo que es una recompensa. A mí me encanta escuchar, por ejemplo, las mamás cuando trabajo con familias o los clientes. Yo generalmente hago una evaluación una vez al mes, ¿sí? O dependiendo de qué. Y les digo, bueno, cuénteme, vamos a hacer una evaluación. ¿Qué cosas han ayudado en terapia? ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas hemos cubierto que ustedes han querido cubrir? Por ejemplo, autoestima, depresión. ¿Y qué cosas sienten que no hemos trabajado todavía, que yo no he, por ejemplo, cubierto? ¿Sí? Y entonces eso es lo que me gusta porque ellos empiezan a decir, bueno, aprendí esto, esto y esto y esto. Y esto es como lo estoy utilizando. Yo también lo que les hago es que tengan un diario o un librito de notas. Un tipo journal. Eso les ayuda muchísimo. Tengo clientes que tienen eso y de hace muchísimos años, ¿sí? Mi secretaria lo guardo, me ayuda a veces cuando estoy cansado o algo pasa con la familia, empiezo a leer todas las cosas que hicimos hace mucho tiempo y ayudan, ¿sí? Entonces es algo que es para toda la vida. Todas las técnicas que uno siempre trata de utilizar es obviamente no solo el momento, sino es para de por vida. O sea, hay diferentes formas que tú lidias con los pacientes. Y cada persona es totalmente diferente. Uno no utiliza las mismas técnicas y teorías con todas las personas. Todo el mundo es totalmente, aunque tenga la misma familia, los mismos hijos, la misma cultura, no, cada quien es diferente. Siempre son distintas. Sí. ¿Y cuál dirías que es una parte, cómo decirlo? Que no quiero decir que no te gusta o que tú encuentras más difícil de tu trabajo en diferentes posiciones, o sea, como psicóloga, como terapeuta, ¿cuál piensas que es lo que dices?
Ah, Dios mío, qué estrés con esto. Mira, lo que digo, por ejemplo, digo, ay, qué estrés. Por ejemplo, antes de tu programa, yo dije, ay, por ejemplo, yo reviso todas las mañanas los correos electrónicos míos, ¿no? Tengo que revisar. Y obviamente me llegó esta mañana un correo. Tengo que actualizar y hacer un examen otra vez para poder aplicar unas pruebas psicológicas. Cuando digo pruebas psicológicas, es una cosa que se llama como un assessment que uno tiene que hacer y tiene que hacerlo cada 6 meses. Entonces, cuando digo una cosa en mi trabajo es, tengo que volver a hacer. Entonces, yo pienso es el tiempo mío, casi no tengo tiempo, ¿sí? Entonces, lo que es el papeleo, documentación, ¿sí? Es bastante. Entonces, eso es una parte del trabajo, pero eso es en todos lados, ¿sí? No es algo de que sea solamente de uno. Sí, no es exclusivo de solo tu trabajo. Sí, el papeleo, la documentación, toda la parte legal que uno tiene que hacer, toda la parte, entonces eso toma tiempo, ¿sí? Entonces cuando toma tiempo uno dice, ay, necesito hacer esa cosa en la casa, tengo que ir a hacer tal cosa, o quiero hacer tal otra, y no tengo tiempo porque tengo que hacer eso, tengo que terminarlo, ¿sí? Entonces esa es la única parte de que no, ¿sí? De que a veces uno dice, pero el resto con clientes y gente, es muy satisfactorio cuando los clientes quieren venir, ¿sí? Cuando en una época, o tuve, por ejemplo, gente de aprobación de la corte, ¿sí? Al principio es difícil porque no quieren venir, ¿sí? Ya a la final, terminan su terapia y eso, y quieren seguir viniendo, ¿sí? Entonces, pero al principio no, ¿sí? Al principio están muy resistentes. Entonces, esa transición de uno ganárselos, ¿sí? Toma digamos, un trabajo extra, ¿sí? Para uno en el sentido de pensar, de mirar, de cómo, porque en la universidad eso no te lo enseñan, ¿sí? Eso es más de, como te digo, de personalidad, de mirar cómo puedes llegar a la gente, ¿sí? Obviamente hay teorías que te ayudan de cómo poder trabajar con gente que no quiere estar ahí, o, ¿sí? Sí, hay teorías y eso, pero como te digo, cada persona es diferente. Ah, sí, exactamente. O sea, la teoría no va a aplicar mucho cuando ya estás ahí con la persona. O sea, tú, ya como dijiste tú, depende mucho de la personalidad, tu approach, cómo intentas relacionarte con esta persona, que se abra o se exprese o tenga la confianza de decirte cuáles son sus problemas. Sí, exactamente. Órale, qué bonito que pienses así de tu trabajo, de que no encuentres nada así o no estresante, sino algo que no te guste de tu trabajo. Yo pensé que ibas a decir algo de los pacientes, pero la forma que te expresas de tus pacientes es muy, muy bonito. O sea, es muy... Es bonito cuando ves, como te digo, el resultado, cuando tú hablas con ellos a la semana siguiente y cómo han estado, cuenta que sirvió de lo que la terapia de esta semana, de los metas que nos propusimos. Oh, Adriana, ya hice tal cosa. Oh, mira qué tal cosa. Entonces, eso para mí es increíble, ver personas que, por ejemplo, no en la casa sin bañarse, no, no quiere, por la depresión, y ya después, oh, me metí a clases de baile, ¿sí? Es una cosa grandísima para ellos. Entonces ya van a empezar la autoestima, ¿sí? De sentirse mucho mejor, de salir, de empezar a conocer gente. Entonces empiezan a vivir otra vez. Entonces eso es eso es, digamos, como la mejor recompensa para mí. Me encanta escuchar eso y eso es lo que hace mi trabajo, que a mí me encanta, ¿sí? Me encanta. Sí, me imagino se va a sentir muy bonito ese sentimiento. Y última pregunta, y ahorita que ya no quiero tomar mucho de tu tiempo, y esto es más referente de ahorita por todo el trending topic de ahorita, que es el coronavirus. ¿Cómo ha afectado el coronavirus tu trabajo? Porque me dijiste que tú trabajas desde tu casa, pero a veces tienes que ir afuera, así que ¿cómo esto ha afectado tu rutina laboral? Cuando empezó en marzo y eso fue algo, es muy difícil porque cuando lo haces por teléfono, para algunas personas funcionan bien, ¿sí? Generalmente la gente que tiene ansiedad, depresión y no quieren salir, ¿sí? Por ejemplo, a la calle o al consultorio porque no les da miedo de la gente. Entonces funciona muy bien por teléfono, pero ¿cómo ha afectado en cuanto a mi trabajo a nivel de clientes de esa interacción? Muchísimo. Tú sabes que si uno no ve la parte corporal, no es lo mismo, Sí, ¿sí? es muy difícil leer el lenguaje. Sí, es muy difícil y a veces por teléfono es como que, bueno, que sí, no es tanto. Cuando la gente viene al consultorio, pues obviamente pueden hablar, expresarse mucho más, ¿sí? Entonces, de esa forma veo que
ha afectado para algunas personas, ¿sí? Porque ellos quieren más la parte a veces de face to face, de cara a cara. Entonces, y por teléfono, pues como te digo, no es tanta conexión, no se siente tanta como intercambio en cuanto a las personas puedan expresarse mejor, ¿sí? Hay personas que sí lo pueden hacer, pero otras que realmente prefieren cara a cara. Entonces, de Sí, esa, pues no es lo mismo. no es lo mismo, no es lo mismo. Y yo prefiero, obviamente, cara a cara, es mucho mejor. Hay muchas cosas que uno puede hacer en la oficina de entregar material, vamos a trabajar esto, como te digo, los muchachos que tienen problemas a nivel social, entonces, ¿cómo vamos a practicar? Sí, entonces, por teléfono a veces es más difícil hacerlo que en persona. Y en ese caso, ¿cuál ha sido tu manera de afrontar este cambio en tu trabajo de cuando no puedes ver a tus pacientes face to face? ¿Cómo le haces ahí en esos casos? Lo que hago es, por ejemplo, utilizo muchas cosas, digamos, como cuestionarios y cosas así para poder tener más enfoque de las cosas y poder tener como un resultado. ¿Sí? Por ejemplo, utilizamos también mucho la parte de evaluaciones, por ejemplo, de depresión, ansiedad, entonces hacemos unas preguntas, ¿sí? O por ejemplo, de enojo, usted cuando se enoja le pega a la pared, bota las cosas, grita, ¿sí? Entonces, a partir de eso empiezan a preguntar cuándo fue la última vez que pasó, tal cosa. Entonces empieza a ver más la conversación y a la final uno puede como medir, ¿sí? Que esos síntomas y luego hacer seguimiento en la semana que sigue. Entonces, esa es de la forma en que he hecho que las cosas, digamos, no sean tan aburridoras, ¿sí me entiende? Y sean más, digamos, que le ayuden al cliente. Entonces, lo tomo más con el cuestionario, hago las preguntas, miramos qué vamos a hacer y cuál es el objetivo esta semana. Órale. O sea, es mucho... O sea, entonces no se vuelve tan difícil. Digo, es más, me imagino que es más tedioso de parte del paciente, pues no puede verte y se siente ansioso o estresante de que, pues no, dice, oh Dios, no puedo ver a mi terapeuta. Pero me imagino que la forma que lo haces, pues le facilitas mucho más el proceso a la persona para que no sé, se desprenda de sí mismo y sea más abierto de otra manera, pero sí. Ajá, sí, sí, lo importante es que yo sé, yo lo que les hago es ayudar en cuál es la solución de las cosas y qué es lo que les va a ayudar a ellos a sentirse bien. Entonces, cuando ya empiezo a hablar de eso y a mirar soluciones y eso, entonces ellos van por ese camino también. Entonces, a la final ya, cuando al final, digamos, de la terapia, ya saben qué van a hacer. Pregunta más, y esto es más como referente ahorita de que esto de que la gente está encerrada, como tú ya te podrás haber dado cuenta, ¿qué le podrías recomendar a la gente que ahorita se siente depre o ansiosa de que está en esto lo del lockdown y no puede salir y está como, oh Dios, no puedo ver a mis amigos o mis amigos no me pelan o me siento, no sé, como left out o algo así? ¿Qué les podrías decir a estas personas que se sienten de esa manera? Lo que les puedo decir es, tengo muchísimos casos de eso ahora, como tú dices, el encierro. Lo importante es que ustedes se concentren en hacer muchas cosas que deben ser de movimiento y actividades. ¿Qué pasa cuando uno se encierra? Está uno sentado, el video game, viendo televisión, comiendo y no se mueve, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se mueve, la parte cerebral, no hay muchas cosas que, digamos, se está incrementando lo que son las neuronas, digamos, los neurotransmisores de la parte yo llamo las células de felicidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es cuando la gente se siente más deprimida, se siente más cansada, no quieren hacer nada. Entonces, si se focalizan y se concentran en hacer ejercicio, dicen, bueno, es que no puedo salir porque está haciendo frío. En el YouTube, en el televisor, hay muchísimas cosas de hacer ejercicio, ¿sí? Para hacer zumba, stretching, muchísimas cosas que pueden hacer. Miren qué cosas les gustaría hacer que se sienten identificados. Yo les digo, empiecen por 10 minutos diarios. Entonces ya cuando tú empiezas a mover el cuerpo más, que empieza a oxigenar, a la circulación de la sangre, eso te da motivación y te vas a hacer sentir bien, ¿sí? Entonces cuando tú te estás sintiendo bien, vas a poder hacer otras cosas. Lo que les digo es, listo, no pueden salir. Hay muchísimas clases, muchísimas cosas que pueden hacer por medio de internet. No, Por ejemplo, exactamente, sí, sí, sí. sí, por ejemplo, hay cosas que yo les digo, hagamos una lista de lo que ustedes siempre quisieron hacer. Entonces, yo siempre quise aprender a tocar guitarra, aprender a dibujar, aprender de cosas. Digo, listo, empecemos por esto. Y lo pueden hacer, ¿sí? Entonces están activos, se sienten útiles, se sienten que están haciendo actividades. Yo les digo, este tiempo del coronavirus y todo, no lo tomen tanto de que sí, asusta, da mucho miedo,
pero es el tiempo para crecer como personas. ¿Sí me entiende? ¿Cuál es ese crecimiento? De saber y entender qué es lo que me gusta, qué es lo que siempre quise hacer y no pude hacer antes porque estaba súper ocupado. Si estoy acá en la casa, no tengo nada más que hacer, pongámonos, aprovechemos este tiempo. Cuando ya pasa el coronavirus, todo eso, ¿qué vamos a sacar? Mira, hice este curso, hice esta cosa, aprendí a bailar, aprendí lo otro, bajé de peso, ¿sí? Entonces, eso es lo que les ayudo yo a que se concentren en esa parte, a crecer con personas y encontrar qué es lo que más les gusta hacer, ¿sí? Eso es todo. Entonces van a disfrutar y van a sentirse bien y orgullosos de ellos mismos. Sí, sí, sí. No, eso sí es muy, muy verdad, porque algo que me doy cuenta es que mucha gente empezó a agarrar nuevos hobbies, o en el caso de artistas, de que ahorita no hay conciertos ni nada de eso, pues muchos de ellos pues se dedicaron a hacer música, ¿no? Están escribiendo, están haciendo nuevos álbumes y pues están juntando mucho contenido ya para el 2021 y pues ya pueden sacar en lo que han estado trabajando ahorita. O sea, están creando su propio, no sé, bebé creativo, no sé, de cierta manera. Sí, entonces, como te digo, es un momento más para crecer como seres humanos, ¿sí? Aprender lo que siempre hemos querido aprender, descansar, disfrutar y aprender a estar con nosotros mismos también, ¿sí? Aprender qué es lo que nos gusta y explorar quiénes somos, ¿sí? Hay muchas personas que me dicen, Adriana, yo nunca pensé que yo siempre quise saber, aprender a bailar salsa y ahorita ya sé, y bueno, están felices, ¿sí? Han perdido de peso. Entonces lo importante es concéntrense en estar activos. Si ustedes están sentados, no va a mejorar para nada. ¿Por qué? Porque no se van a sentir más deprimidos, más cansados, van a subir más de peso. Entonces, concéntrense en estar más activos y de esta forma van a sentir mucho mejor y van a traer cosas nuevas a su vida. Porque acuérdense que esto es un capítulo, cuando se acabe todo esto, es un capítulo que se cerró y ahorita un capítulo que se abre. Exacto, o sea, literalmente ahorita estamos sobreviviendo en la pandemia, y la mejor forma de lidiar con esta pandemia pues es no deprimirse y buscar nuevas maneras para distraerse o ser feliz, conocerte a sí mismo, como tú mencionaste, que me parece una manera muy positiva de ver esta pandemia, a pesar de todo lo malo que está sucediendo y así, creo que es la mejor manera sí, la mejor manera de ver esto. Personal. Sí. Comer bien, tomar agua. Hay mucha gente que cuando yo digo, bueno, ¿cuánto toma de agua, tal cosa? Y no tienen que descuidarse. Ese es el tiempo de no cuidarse lo mismo ahora más que nunca. No, exactamente. No, tienes mucha razón y muchas gracias, Adriana. Aprecio mucho tu tiempo y quería hacer esta entrevista contigo porque siento que ahorita, debido a todo lo que está sucediendo ahorita, creo que ahorita tu profesión es algo que la gente depende mucho de eso, es algo muy fundamental y creo que este programa le va a servir a mucha gente porque creo que la gente sí ahorita se siente muy estresada, muy depre y creo que este episodio le va a servir mucho a las personas que nos están viendo y escuchando. ¿Hay algún lugar donde la gente te pueda contactar, como, no sé, un número de tu oficina o una página de Facebook que tengas? Sí, generalmente pueden llamar a las oficinas del Bowen, que es el 1-800-342-5653. Y eso ahí es donde, por ejemplo, contestan y dependiendo de dónde viven, es donde los mandan. ¿Sí me entiendes? Los pueden mandar, ya sea a Fort Wayne o DeKalb County o dependiendo del condado donde vivan. Bowen. ¿Cómo deletreas Bowen? Nada más para ahí. Sí. Entonces, BOWEN, Bowen Center. Un centro Okay. Ahí les pongo en contacto para que la gente se ponga en comunicación con ellos y ahí pidan ayuda de cualquier forma. Y creo que eso es todo. Ya con esto acabamos el programa. Muchas gracias, gente. Esto fue otro episodio de Buenas noches, Fort Wayne, aquí con Adriana. Muchas gracias. Aprecio mucho tu tiempo y tu participación en este programa. Y me hace muy feliz que hayas aceptado esto. Como ya mencioné, eso es todo. Hasta luego. Bye. Bueno, Adiós. gracias, bye. Y luego ya hay corta. Muchas gracias, Adriana. Aprecio mucho tu Gracias. tiempo. Bueno, mucha suerte, te cuidas. Muchas gracias. Bye bye. Bye bye, gracias.